esta foto tomada con un microscopio. Eso que ves ahí son cristales de ácido úrico. Parecen vidrios afilados, ¿cierto? Y esto es la consecuencia de tener ácido úrico elevado en tu sangre. Yo soy el Dr. Juan Ignacio Beller, médico cardiólogo, y en poquísimos minutos quiero contarte cómo podés detectar y mejorar los niveles de ácido úrico en tu sangre, tanto mediante alimentos, cuáles podés comer y cuáles no, como con medicamentos, cuáles van a mejorar tu ácido úrico y cuáles lo van a aumentar. Pero también vamos a hablar de curiosidades. ¿El tomate puede aumentar el ácido úrico? Entre otras cosas. Además, vamos a hablar de la gota, de la enfermedad renal, de dónde provienen los cristales de ácido úrico, qué ocurre en tu sangre. Nos vamos a meter en tu sangre, en tus riñones y en tus articulaciones. Y vamos a explicar todo de la mejor manera que podemos. ¿De dónde proviene el ácido úrico? Proviene de aquí, de unas sustancias químicas llamadas purinas. Las purinas están presentes en muchos alimentos e incluso tejidos de nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo va a procesar a las purinas y el proceso de las purinas va a dar origen a desechos. Esos desechos, uno de esos desechos que se llaman subproductos, va a ser el ácido úrico. Ese ácido úrico tiene un valor normal en tu sangre. En general se acepta que tiene que estar por debajo de 6 miligramos por decilitro o de 7. Es decir, si vos tomás una muestra de tu sangre y te dosás el ácido úrico, óptimamente tenés que tener valores menores a estos. Ahora, siempre se está produciendo ácido úrico en tu sangre. Sin embargo, tenemos la suerte de que nuestro riñón en condiciones normales puede eliminarlo. Pero en algunas personas, por predisposición genética, por daño renal, no se elimina correctamente. O también en algunas personas se genera mucho ácido úrico. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Termina aumentando sus niveles en tu sangre. El problema de que aumenten los niveles en tu sangre es que generan varios daños, como ya vamos a ver. Pero uno de los principales es que pueden juntarse y generar una masa puntiaguda, filosa, esos cristales que te mostré antes. Y esto puede traer consecuencias, como por ejemplo daño en tus articulaciones, daños en el riñón, problemas de presión, etcétera. Empecemos. Cuando tenés el ácido úrico elevado, vayamos a las articulaciones. En tus articulaciones hay un líquido. Hay células blancas y hay células que envuelven a tus articulaciones. El ácido úrico cuando se junta forma estos cristales. Y las células que están dentro de tus articulaciones van a intentar comerlo. Al hacerlo, van a enviar señales de que algo extraño está atacando tus articulaciones. O simplemente van a morir y van a enviar señalizaciones. Esas señales van a despertar inflamación, generar dolor, enrojecimiento, hinchazón, y esto se llama ataque de gota. Y es una respuesta de tu sistema inmunológico en las articulaciones a un material extraño, al material que se llama cristales de ácido úrico. Entonces, la gota es un tipo de inflamación de tus articulaciones que produce ataques gotosos, que son dolores muy intensos, sobre todo durante la noche o a primeras horas de la mañana, que empiezan súbitamente. En cuestión de pocas horas, la articulación, principalmente la del dedo gordo del pie en la base, en la unión con el pie, se ve afectada. Rápidamente se enrojece, se inflama, ni siquiera las sábanas pueden rozarte porque el dolor es extremo. Ese dolor va aumentando y empeora llegada a las 12 a 24 horas y puede durar días a semanas. En general afecta una única articulación, principalmente del dedo del pie, puede afectar el tobillo, la rodilla, las articulaciones del resto del pie, pero también puede ocurrir en las manos, sobre todo si vos ya tenés osteoartrosis. Como ya dijimos, para que ocurra esta articulación, tu sangre tiene que estar saturada de ácido úrico, es decir, tenés que tener una condición llamada hiperuricemia, mucho ácido úrico en sangre, o porque tu riñón no funciona correctamente por cuestiones genéticas o por daño, o porque se produce mucho o por ambas cosas. Sin embargo, solo 1/3 de las personas que tienen ácido úrico alto desarrollan gota. Esto no quiere decir que no te vaya a pasar, esto quiere decir que debes diagnosticar y tratar correctamente y sobre todo cuando tus valores de ácido úrico están altos, prevenirlo de manera natural mediante alimentación saludable, como ya te voy a contar. Si nosotros dejamos que la gota avance y tenemos varios episodios de dolor, las articulaciones pueden deformarse, destruirse, cambiar su forma y esto se llama artritis gotosa. Es una enfermedad que en el presente ya casi no se ve
gracias a los cambios de hábito de vida y al tratamiento. Ya vamos a hablar de los medicamentos. Te preguntarás entonces, ¿qué puedo hacer para detectar mis niveles de ácido úrico? Una simple muestra de sangre, solicitar ácido úrico y ver que tus valores estén por debajo de esto. Si tus valores están por arriba de esto, es hora de que empieces a cambiar tus hábitos. Con el simple cambio de hábitos vos podés lograr entre un 10 a un 15% de reducción del ácido úrico. Si ya tenés gota, podés hacer el diagnóstico a través de imágenes como una ecografía o una tomografía, pero en general van a obtener líquido de esa articulación y van a ver esos cristales que yo te mostré en el microscopio, en el líquido de las articulaciones. El ácido úrico no solamente causa gota y daño en las articulaciones, también se relaciona a la hipertensión arterial y al aumento de las enfermedades cardiovasculares. Fíjate, en tu riñón el ácido úrico se va a empezar a filtrar cada vez más y dentro del riñón o incluso en los túbulos que salen del riñón van a juntarse y van a formar piedras. Esas piedras se llaman litos y esos litos pueden trancarse en los conductos que salen de tu riñón y generar un dolor muy intenso y un daño al riñón. Ese dolor generalmente suele ocurrir en la espalda y si los médicos analizan esa piedra van a ver que es de ácido úrico. Entonces, no es solamente una artropatía, sino que afecta a tu riñón, tu corazón, aumenta el riesgo. Hay múltiples causas por las cuales tenés que tratar de disminuir tu ácido úrico que van mucho más allá de las articulaciones. La pregunta es, entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar los valores de ácido úrico en mi sangre? Hay alimentos que contienen mucha cantidad de purinas. Las purinas, recordá que se van a transformar o van a desechar el ácido úrico y esto va a aumentar. ¿Qué alimentos tienen muchas purinas? Básicamente dos. Los mariscos y pescados, como el salmón y la trucha, los langostinos y los camarones. También las carnes rojas, carnes magras y el hígado, por ejemplo. Sin embargo, hay otros alimentos como el tomate, que se consideran que tienen muchas purinas, pero en realidad esto es un mito. El tomate en realidad tiene poca cantidad de purinas y no se considera un alimento que por sí solo puede aumentar el nivel de ácido úrico. Entonces, a menos que tu médico te diga lo contrario, yo no veo contraindicación para que comas tomate si tenés el ácido úrico elevado, a menos que tu alimentación se base prácticamente solo en tomate. Sin embargo, que el tomate aumenta el ácido úrico es más una creencia que una realidad. Respecto a las bebidas que más purina tiene son dos. Las bebidas alcohólicas, dentro de la cual destaca la cerveza. La cerveza, incluso sin alcohol, puede aumentar el ácido úrico en tu sangre por la cantidad de purinas. Y el alcohol, por su lado, puede disminuir la excreción de ácido úrico por parte de tu riñón y esto puede llevar a que el ácido úrico aumente. Por otro lado, las bebidas azucaradas, ricas en fructosa, pueden aumentar el ácido úrico en tu sangre, entonces debemos evitarlas. ¿Qué comidas podemos comer? Comidas saludables, lo que siempre hablamos, granos integrales, frutas, verduras, etc. Pero hay un tip muy importante. Si vos realmente querés disminuir el ácido úrico en tu sangre, tenés que saber esto. Los pacientes que tienen gota o hiperuricemia en general son pacientes de mediana edad o adultos mayores, de sexo masculino y obesos. Ese es el paciente típico. Le ocurre lo mismo a la mujer pero luego de la menopausia. Entonces, uno de los factores de riesgo más importantes para tener ácido úrico elevado es la obesidad. Si vos disminuís tu peso y evitás parcialmente estos alimentos que yo te digo, los expertos coinciden que podés disminuir entre un 10 a un 15% del ácido úrico de tu sangre. Ahora, esto está claro que no alcanza. 10 a 15% no alcanza para tratar la gota o para llevar el ácido úrico a valores normales. Es por eso que la mayoría de los médicos, en ciertas condiciones, sobre todo cuando tenés muchos ataques de gota, cuando el dolor es de difícil control, cuando tenés alguna deformidad articular, cuando tenés enfermedad del riñón, pueden sugerirte que agregues algunos medicamentos. Antes de hablar de los medicamentos, me olvidé de decirte, recordá que para eliminar correctamente el ácido úrico vos necesitas que tu riñón funcione correctamente. Por lo cual, además de bajar de peso y comer saludable, toma mucha cantidad de agua. Esto va a permitir que tu riñón filtre con mucho menos esfuerzo y que las moléculas en la orina se puedan juntar y pegotear mucho menos. Es decir, vas a producir menos litos. Ahora, hablemos de los medicamentos. Si vos tenés un ataque de gota, existen varios medicamentos. Medicamentos para las crisis de dolor, como el ibuprofeno, por ejemplo, que es un tipo de AINE que funciona muy bien, o la colchicina. La colchicina es un medicamento que tiene algunas ventajas.
porque funciona muy bien para los episodios de dolor, no tiene interferencia a nivel de riñón, no produce úlceras estomacales ni gastritis. Pero la colchicina se relaciona mucho con la diarrea. En cambio, tomar ibuprofeno u otros AINES de manera continua puede generarte gastritis, puede generarte úlceras en el estómago, puede empeorar la insuficiencia cardíaca, puede dañar tu riñón, pero también están sugeridas si es una droga que tu médico te recomiende. Siempre hacele caso a tu médico. Esto para las crisis. Sin embargo, estas medicaciones no pueden bajar el ácido úrico en tu sangre. Para bajar el ácido úrico vos necesitas hacer una vida saludable y agregar medicamentos. Y acá te digo una cosa. Los pacientes que empiezan a tomar medicamentos para disminuir el ácido úrico posiblemente nunca se curen. Van a tener el ácido úrico bajo siempre y cuando tomen la medicación. Pero al dejarla, el ácido úrico va a aumentar porque recordá que es por culpa de que el riñón excreta poco o se produce mucho. Entonces vas a necesitar el medicamento de por vida. Esto yo les explico a mis pacientes frecuentemente cuando tienen el colesterol alto. Vos no te curás del colesterol. Si vos tomás atorvastatina, rosuvastatina por un tiempo, tu colesterol va a bajar, entonces no vas a estar curado. Tu colesterol va a estar normal porque tomas medicación. No debes dejar la medicación del colesterol y tampoco la del ácido úrico a menos que tu médico te diga lo contrario. La medicación que disminuye el ácido úrico es el allopurinol. Es el medicamento más conocido y tiene la capacidad de disminuir el ácido úrico en tu sangre. Sin embargo, al principio, cuando empezás a tomar, como remueve los depósitos de ácido úrico, puede generarte crisis de gota. Entonces se suele dar en las primeras semanas o meses con colchicina para evitar y prevenir ataques de gota. Que vos empieces a tomar y dejes y comiences y dejes no es una buena idea porque puede desencadenar ataques gotosos paradójicamente. Por otro lado, hay medicamentos que tienen la capacidad de aumentar el ácido úrico en tu sangre. Y esto yo como cardiólogo lo sé muy bien, porque ¿sabes qué medicamentos son? Medicamentos muy utilizados para la insuficiencia cardíaca y la hipertensión, y se llaman diuréticos, como por ejemplo la furosemida o la hidroclorotiazida. Entonces, tu cardiólogo o tu médico clínico es probable que te disminuyan la dosis o simplemente cambien de medicación. En algunos casos, cuando tu ácido úrico no está muy alto o ellos no consideran que eso sea riesgoso, no es necesario cambiar de medicación. Entonces, de ninguna manera te recomiendo que vos por motus propio cambies tu medicación, porque la hipertensión, la insuficiencia cardíaca y otras enfermedades son difíciles de controlar. Y si ya estás bien controlado, lo único que te recomiendo es que doses tus niveles y consultes con tu médico. Espero que esta charla sobre ácido úrico, gota, enfermedad renal, medicamentos te haya sido de mucha utilidad. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.